Muy bien, espero que tengas tu Biblia ahí cerca o tu tablet, tu celular para poder compartir un momento la palabra de Dios. Y quería preguntarles, bueno, ¿habrá alguien que sabe de arte aquí? Que sepa un poco de quizás de actualidad e historia. ¿Cuál es la pintura más costosa que existe? La pintura más costosa que existe. A ver, y te voy a decir que es de Da Vinci, ¿ya? Para que por lo menos ya tengas una idea. ¿Y sabes qué es lo increíble? Bueno, te voy a decir, a ver, no estoy viendo algún comentario, no creo que no hay alguien, de verdad, están googleando de repente, ¿no? Así que la pintura más costosa fue comprada por 450.3 millones de dólares por un príncipe árabe, algo así. La Mona Lisa no, la Gioconda tampoco, la Mona tampoco, la Última Cena no, la Mona Lisa tampoco, la Gioconda no, que están dentro de las 10 quizás, pero no es la más costosa. Y adivina de quién es la pintura. Es la pintura de Jesús, del rostro y un poco del pecho, que se llama Salvador, ¿cómo se llama? Vinci, creo, Salvador, no sé, una palabra italiana, ¿ok? Pero esa es la más costosa. ¿Cómo? Salvador Mundi, ahí está, acá están mis dos asesoras, ahora Karina con Jenny. Salvador Mundi es el nombre de esta pintura y como dije la compró un príncipe de Arabia Saudita, creo, en una subasta por 450.3 millones. Ahora, yo no sé si ahora discuten, ¿no?, que haya sido realmente de él o de alguno de sus estudiantes que llegaron a ser casi tan buenos como él, pero lo que yo no sé si, ¿verdad? Cuando él estaba pintando, él pensó, wow, esta pintura realmente cuesta así, ¿no? Esta pintura realmente es así, tiene que ser muy valiosa, ¿no? Con 450 millones ahora no se puedes comprarte una ciudad, seguro, ¿no? Él cuando lo hacía. Pero ¿por qué digo esto? Porque el arte es algo bien subjetivo, ¿no? De alguna forma. Yo he visto esa pintura y si igual, ¿no? Tú ves la Mona Lisa y tú dices, bueno, ya por la Mona Lisa pagaría quizá mis 2.000 soles, ¿no? Mis 3.000 soles, porque esa es tu apreciación del arte. Tu apreciación del arte no es que vale millones, ¿no? Y tu apreciación del arte, seguramente pues en esta pintura hay una técnica y sombras y colores y yo no sé qué más, hay términos, ¿no?, de arte para demostrar que una pintura es valiosísima. Pero si te das cuenta, lo mismo puede ser muy valioso para uno y para el que está a tu costado lo mira y dice, bueno, no, para mí no es tan valioso. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente esto es lo que sucede con Jesús. Esto es lo que sucede con Dios. La apreciación que tenemos no depende de cuán grande es Él realmente. Dios no, un día a otro no, Él no crece, Él no se hace mejor, Él no se añade algo, Él es el mismo. Dios no ha cambiado, Él es el mismo. Pero nuestra apreciación por Dios es lo que va a depender de que uno esté dispuesto a vivir para Él, a servirle, a pesar de cualquier circunstancia, o va a depender de que uno diga, no, ¿sabes qué? Realmente sí fue un gusto, pero mi apreciación queda solamente ahí. Y esto quiero verlo a través de lo que le sucedió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, dicen que ellos clamaron a Dios, levantaron su voz y clamaron a Dios pidiendo que los liberte de la opresión, del dolor, del castigo, de todo lo que ellos estaban pasando. Dice que el clamor de ellos llegó
a los oídos de Dios. Así que en el libro de Éxodo, tú ves en Éxodo 14, donde Moisés saca al pueblo Dios usa a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ¿no? Algunos de ustedes han visto la novela con esos Moisés más pepones, ¿no? Josué, todos. Ahí sí, no leen su Biblia, pero sí les gusta ver la novela tan linda, ¿no? Cuando Moisés saca al pueblo de Israel, ¿a dónde los lleva? ¿Cuál era el propósito de Moisés sacarlo de Egipto? Y yo sé que la respuesta normal seguramente de todos va a ser, pues los saca para llevarlos a la tierra prometida, ¿no? Todos conocemos la tierra que fluye leche y miel, etcétera, etcétera. Pero no los saca para llevarlos a la tierra prometida, sino primero lo que Moisés los saca es al monte Sinaí, a que ellos tengan un encuentro con Dios. Dice que a los 3 meses llegaron al monte Sinaí. Y esto es interesante, ¿sabes por qué? Porque yo estaba leyendo todos los capítulos de la historia, ¿no? Revisando donde Moisés se presenta ante Faraón y lo que él le dice, ¿no? Cuando Dios lo manda que deje salir. Y fíjate las cosas lo que Moisés le dice. Yo lo voy a leer, son varios versículos, pero te voy a dar solo para que apuntes, no para que estés buscando cada uno, ¿no? Y le dice, la primera vez le dice, deja salir a mi pueblo, le dice Moisés a Faraón, ¿no? Deja salir a mi pueblo, de parte de Dios, para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Esto es interesante. No le dice a Faraón, deja salir a mi pueblo para que vayan a la tierra prometida y reciban todas las bendiciones. No, sino Dios dice, para que me celebren un festival en mi honor, ¿dónde? En el desierto. Y un desierto es una figura, un tipo de un lugar seco, de un lugar árido, de un lugar donde no hay vida. Y Dios quería que su pueblo le celebre una fiesta. Y Dios no dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que me la celebren en un oasis, ¿no? Como cuando uno quizá quiere hacer su fiesta, ¿no? Yo quiero que me la celebren en un club, yo quiero que me la celebren con palmeras rodeados, yo quiero que me la celebren en una ciudad muy linda, todo dar. Dios dice, no, eso está en Éxodo 5:1, como decía para los que están apuntando. Dice que me celebren una fiesta en mi honor en el desierto. Extraño, ¿verdad? Esta fue la instrucción de Dios. En otro capítulo, luego también dice Dios, luego anúnciale lo siguiente, el Señor Dios de los hebreos me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Y le dice, hasta ahora te has negado a escucharlo, ¿no? Le dice a Faraón en Éxodo 7, 16. Ahora le dice, deja ir a mi pueblo. No le dice otra vez para que vayan a la tierra prometida, sino le dice para que me adore en el desierto. Éxodo 8:1, esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Éxodo 8:20, esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Éxodo 8:27, para ofrecer sacrificios, decía, al Señor nuestro Dios tenemos que salir al desierto a una distancia de 3 días, tal como Él nos ordenó, decía Moisés a Faraón. Éxodo 9:1, 9:14 y 10:3 dice lo mismo, deja ir a mi pueblo para que me adore. Y por último, Éxodo 7 dice, esta vez los funcionarios, y fíjense que hasta los funcionarios de Faraón entendieron, porque dice, esta vez los funcionarios del Faraón se le acercaron y le suplicaron a Faraón, ¿hasta cuándo permitirás que este hombre nos tenga como rehenes? Deja que los hombres se vayan a adorar al Señor su Dios. ¿Acaso no te das cuenta de que Egipto está en ruinas? Ni una vez en el relato de Génesis Dios dice, deja ir a mi pueblo porque tengo una tierra prometida linda para ellos y yo quiero bendecirlos y yo quiero darles todo lo que ellos jamás se han imaginado. Aunque una consecuencia futura iba a ser eso, que ellos vivan en una tierra de abundancia, ese nunca fue el mensaje de Dios. Siempre fue,
déjalos ir libres, sácalos porque quiero que me adoren, quiero que me celebren a mí. ¿Y dónde? No en el lugar de comodidad, no en el lugar de abundancia, no en el lugar de luces y de colores, sino en el desierto, en el lugar difícil, en el lugar, el desierto es un tipo de eso, ¿no? Cuando se dice, ¿no? Mucha gente dice, ay, estoy pasando un desierto por mi vida, o se dice, wow, no salgo de este desierto. Uno justamente habla de eso, no de un lugar seco, de un lugar árido, no de un lugar agradable. Sin embargo, Dios los quería sacar al desierto. ¿Por qué? Porque antes de llevar al pueblo a la tierra prometida, Dios quería llevarlos al lugar donde conozcan al Dios de la tierra prometida, donde aprendan a adorar al Dios de la tierra prometida. De nada vale la tierra prometida, las bondades, las abundancias, de nada les iba a valer si primeramente antes de llegar ahí, y ahí estaba el desierto en medio, ellos no se acercaban a Dios y como Dios dijo muchas veces, para adorarle, para hacerle una fiesta a Él. Ay, Señor, ¿por qué escoges el desierto? Porque la fiesta no es para ti, la fiesta es para Él. Y Dios podría haber escogido cualquier cosa porque a Dios el desierto no le afecta, a nosotros nos afecta el desierto. Pero para Dios, como hay un salmo que dice, Dios, para ti son lo mismo las tinieblas que la luz, para ti no hay diferencia. Así que Dios escoge esto para su pueblo. ¿Y saben qué? Me he dado cuenta que yo creo que aquí yace uno de los problemas más grandes del cristianismo de nuestros días. Puede ser muchas veces por culpa de aquellos que exponemos el cristianismo hoy, porque hemos prometido, en vez de sacar a la gente para que conozca a Dios, para que tengan una devoción a Dios, hemos prometido sacar a la gente para llevarlos a una tierra prometida. Ven a Jesús y Él te va a dar esto, ven a Jesús y Él te va a dar lo otro, ven a Jesús y vas a tener esto, ven a Jesús y vas a tener lo otro, sin poner énfasis que primeramente ese no es lo principal del mensaje, sino lo principal del mensaje es que la gente siga a Jesús, que la gente se enamore de Jesús, que la gente haga a Jesús su Dios, antes de aún estar esperando lo que voy a recibir. Aún en el desierto, aprender a celebrarle fiesta a Dios. Muchas veces cuando estamos en el desierto, no, Dios, ¿dónde estará? Dios, ¿por qué me hace pasar por este desierto? ¿Verdad? Pero no es así. Y entonces tenemos miles de personas quizá dispuestas a recibir la tierra prometida sin primero comprometerse con el dueño de esa tierra prometida, con el dador de ese lugar, el dueño de ese lugar. Y por eso después muchas veces la gente se decepciona de Dios, una de dos, la gente llega a decepcionarse de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué hago en el desierto? A mí Dios me prometió una tierra abundante, pero tú me has traído al desierto. O cuando reciben la tierra prometida se convierte en un lugar de idolatría, Y como decía, puede ser que nosotros, los predicadores, somos los que hemos desbalanceado este mensaje, ¿no? Si el mensaje está desbalanceado, vamos a tener gente que sigue a Jesús, entre comillas, que le da un like a Jesús, no aprieta un like a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, por todo lo que Jesús va a hacer por ellos y no por quien Él es. Como decía, la apreciación que tenemos con Jesús. Y yo lo he visto. ¿Alguna vez te ha pasado, no? Que es como cuando tú en Facebook, por ejemplo, sigues a alguien, ¿no? O alguien quiere ser tu amigo. Y ¡plup! Tú sigues a esa persona que quiere ser
Tu amigo acepta su solicitud de amistad. Y tú dices, wow, ¿quién será? ¿No? O este es mi amigo, sí lo conozco. Y de repente empiezas a ver los posts, ¿no? Las publicaciones que va poniendo esa persona. ¿Y qué pasa? Que después de un tiempo de repente no te gusta lo que esa persona pone, no te gustan las publicaciones de esta persona. Y tienes una opción ahí, ¿no? Le das clic a esa persona y tienes una opción. Dice, dejar de seguir a esta persona, ¿no? Dejar de seguir a esta persona y dejar de ver sus publicaciones, pero siguen siendo amigos. Siguen siendo amigos. Esa persona no se va a dar cuenta de que tú ya no quieres ver sus publicaciones, pero sigue teniéndote como amigo. Y esto es exactamente, te sorprenderás cuántas personas han hecho lo mismo con Jesús. Yo quiero a Jesús, sí, quiero hacerme amigo de Jesús y le das like a Jesús y entre comillas, te conviertes en su amigo, ¿no? Pero después de un tiempo, por las cosas que Jesús publicaba, esto no me gusta lo que me dice, no me gusta esta parte de Jesús, no me gusta esto, así que, ¿sabes qué? Voy a dejar de seguirle. Pero todavía lo considero mi amigo. No quiero ver esas publicaciones de sus mandamientos, no me gustan. Esas publicaciones del perdón no me gustan. Esas publicaciones del amor no me gustan. Esas publicaciones de las cosas que tengo que arrepentirme no me gustan. Esas publicaciones que me hablan de mí, de mi realidad, no me gustan esas cosas, ¿no? Porque yo lo que al principio pensé que al darle like a Jesús me iban a salir puras publicaciones de bendición, de amor, ¿no? De prosperidad, como cuántos de ustedes han visto esas publicaciones, ¿no? Jesús quiere bendecirte y quiere llenarte y quiere darte todo lo mejor que tienes, ¿no? Y si no das like a esta publicación, ¿cómo se llama? No lo vas a recibir, ¿no? Y la gente da like, ¿no? Si no compartes en 10 minutos, algo malo te va a pasar y la gente comparte, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso muchas veces es lo que queremos de Jesús. Queremos publicaciones de bendición, publicaciones de prosperidad, de que yo soy pues lo máximo en su reino y la niña de sus ojos y etcétera, etcétera, y que quiere bendecirme y darme todo lo que necesito, ¿no? Pero cuando empiezas a seguir a Jesús y a leer la Biblia, perdón, te das cuenta que el algoritmo ha cambiado, que no te salen. Sí, te salían algunos de bendición, pero ¿qué ha pasado con el algoritmo del cristianismo? Yo pensé que era pura bendición, pero en mi vida diaria tengo luchas, en mi vida diaria tengo dificultades y algo ha cambiado en el algoritmo de la palabra de Dios. No, la palabra de Dios no ha cambiado, no es la misma. De repente fuimos nosotros los que teníamos una idea de Jesús o del cristianismo, lo que nos habíamos hecho una imagen. Y como te decía, de repente es culpa del predicador, es culpa de uno que cuando te habló de Jesús, cuando te compartió Jesús, sí, Jesús puede solucionar tus problemas. La pregunta es, ¿qué si no se solucionan? Jesús puede sanarte 100%. La pregunta es que si por alguna razón que yo no conozco, sigues enfermo, ¿no? Jesús puede traerte al ser amado, como están esos letreros que todavía ponen en los postes, ¿no? ¿Han visto? ¿No? Traiga al ser amado, ¿no? Es como lo tiene que traer a la fuerza. Se fue con su voluntad, pero Jesús que lo va a obligar, entonces va a ir en contra de su voluntad y lo va a obligar a venir, el famoso amarre. No, ¿verdad? Jesús como decía, quizás era nuestra idea de este Jesús. El Jesús del siglo XXI, pues es un Jesús capitalista, mercantilista, es un Jesús que sabe quedarte con tal de recibir algo, es un Jesús muy mercantilista, lamentablemente, muy monetario. El Jesús del siglo XXI, lamentablemente, que ha sido mal pintado,
es un Jesús muy equivocado, ¿no? Entonces yo le di like, yo me hice su amigo, pero después de ver sus publicaciones ya no me gustan tanto, entonces dejo de seguirle. Pero aquí está el engaño, que dejo de seguirle, pero todavía me considero su amigo. No lo he borrado, no lo he borrado, sigue siendo mi amigo Jesús. Voy a tenerlo ahí por si acaso, si necesito algo. Y esto es justamente lo que ves en la historia de Moisés y el pueblo de Israel, porque hay dos contradicciones aquí entre Moisés y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como decía, ellos clamaron a Dios, habían sido esclavos, habían sufrido, el clamor de ellos llegó hasta el Señor. Y vivieron, ¿no? como esclavos, con opresión, muerte, pobreza, maltrato. Sin embargo, cuando salieron del desierto y las cosas se pusieron difíciles, a la primera dijeron, mejor no sería regresar donde éramos esclavos. Ni bien enfrentaron circunstancias, ni bien enfrentaron escasez, ni bien les faltó agua, ni bien les faltó qué comer. Increíble, inmediatamente dijeron, nos gustaría regresar a Egipto. Moisés, por el contrario, él había sido adoptado por la hija de Faraón. Así que él creció en un hogar de riqueza, él creció vistiendo los mejores vestidos, comiendo la mejor comida. Él creció siendo educado en los mejores colegios, teniendo abundancia. Sin embargo, cuando él salió del desierto y él tuvo un encuentro verdadero con Dios, nunca vas a escuchar a Moisés que él dijo, ojalá yo pudiera volver a Egipto. Nunca Moisés dijo, sería mejor volver a Egipto. A pesar que Moisés había gustado de lo mejor de Egipto y a pesar que el pueblo había gustado de lo peor de Egipto, el pueblo, cuando se vio en circunstancias difíciles, dijo, no, creo que estábamos un poco mejor por allá. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia? Porque Moisés tuvo un encuentro con Dios. Moisés tuvo una revelación de quién era Jesús. Así como uno vería esta pintura, ¿no? El Salvador Mundi, ¿no? Viera esta pintura y dijera, wow, esta pintura tengo que tenerla y vale más de 400 millones. El del costado ve esa pintura y dice, no, yo creo que me bajo de internet, la busco en internet, la imprimo en el centro de Lima, le pongo su marquito y es lo mismo. ¿Para qué más? El valor que uno le da a las cosas es muy diferente. Y esto nos muestra que Israel iba tras las bendiciones de Dios, pero Dios iba tras el Dios de las bendiciones. Así que cuando las bendiciones no estuvieron, Moisés no tuvo ningún problema de seguir a Dios. Sí, cuando vino la prueba, cuando vino el desierto, cuando vino las circunstancias, le dijo Dios, sabes que tú eres más importante. Y como dijo, no es que Dios les había dado mal el mensaje era claro, deja ir a mi pueblo para que me adoren, deja ir a mi pueblo para que me celebren a mí una fiesta en el desierto. Pero por alguna razón el hombre muchas veces no interpreta bien a Jesús, no conoce bien a Jesús o malinterpreta las escrituras o la demanda, ¿no? De alguna forma que Jesús tiene para con nosotros. Así que la pregunta vital para cada uno de nosotros es, ¿has tenido un encuentro con Jesús? ¿Tienes una relación con Jesús? ¿Tienes la capacidad de cuando estás en el desierto, es decir, cuando las cosas no te van como quieres,
cuando hay escasez de repente, cuando hay algo de dolor, tienes la capacidad de en medio del desierto, aún así poder adorarle, aún así poder celebrarle fiesta. O nuestra espiritualidad, nuestro cristianismo depende de las circunstancias. Si me va bien, entonces ahí adoro a Dios, le sirvo, le alabo con corazón dispuesto, con corazón sincero. Pero si entro a un desierto, si por A o B empiezan a suceder cosas de las cuales no tengo el control, no tengo vamos a decir, la capacidad de resolver, entonces mi cristianismo ahí puede ser que decae, ¿no? Y esto lo confirma Moisés cuando los lleva al Sinaí, los lleva al monte y les dice al pueblo, ya esto en Éxodo 19:4 dice, ustedes vieron lo que hice a los egipcios, dice Dios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje, dice, hacia mí. Los traje hacia mí. Ese era el deseo de Dios. El deseo de Dios era que la gente lo conozca, que la gente pueda ver cuán grande era Él, que la gente pueda apreciar a Dios. La tierra prometida, comparado con Dios, tenía que verse simplemente como una añadidura, como algo simplemente extra que Dios había querido bendecirlos. Pero Dios quería revelarse a cada uno de ellos, así como como Él se reveló a Moisés en esa zarza, ¿no? Cuando Moisés se acercó a esa zarza, lo primero que le dice Dios es: quítate el calzado que está en tus pies, porque el lugar en que estás es un lugar santo. Lo primero que Dios quiere revelarle a Moisés no son ni siquiera sus planes todos, sino ten cuidado, que yo soy diferente. Eso es lo que significa justamente la palabra santo, ¿no? Diferente, único, especial a todo lo que tú has conocido. Y yo soy el Dios, ¿no? De Abraham, Dios de ahí se revela y Dios le dice quién es Él. Lo mismo quería hacer Dios en el Sinaí con el pueblo. Ese fue el propósito de llevarlos ahí para que le conozcan. Y cuando tú lees la historia o ves la novela de Moisés, ¿no? Tú te das cuenta que al pueblo le gustaban los milagros, le gustó cómo Dios abrió el Mar Rojo. Dice que cuando el Mar Rojo regresó y murieron todos los enemigos, dice que bailaron, danzaron, tocaron el pandero, remolinearon, alabaron a Dios, se gozaron todo. Sin embargo, cuando en el monte Sinaí llegaron y dice que Dios empezó a revelarse ahí y hubieron truenos, relámpagos, todos, ellos dijeron: ¿saben qué? Esto no es para nosotros. No sabíamos que habíamos salido para conocer a un Dios que tenemos que temer, ¿no? Temer no de miedo, sino un Dios que hay que reverenciar, es la palabra. Para esto no hemos salido, para esto no hemos salido de Egipto, para tener que reverenciar a un Dios. Y ahí fue cuando le dijeron: Moisés, tú habla con Dios, tú comunícate con Dios y que Dios te hable a ti. Y lo que Dios te diga a ti, tú nos lo dices a nosotros y nosotros obedeceremos. Pero que Dios, dijeron ellos, no nos hable directamente a nosotros. ¿Te imaginas cómo se habrá sentido Dios? Que abrió el Mar Rojo para que salga el pueblo, que destruyó a los egipcios, que trajo las plagas y salen miles de personas y las lleva al Sinaí. Y cuando Dios empieza a manifestar y el propósito era que todos se acerquen, ¿no? Primero que tuvieron unos días que no traspasen, pero de ahí el propósito es que todos vengan al monte, que todos se acerquen. Dios en eso escucha al pueblo diciendo: no, ¿sabes qué, Dios? Nosotros no queremos acercarnos. Moisés, ahí está, tú eres el indicado, tú eres el voluntario. Que Dios te hable a ti y lo que Dios te diga, dínoslo a nosotros y nosotros obedeceremos.
pero nosotros no queremos oír su voz, dijeron, ¿no? Porque ¿quién puede oír su voz y mantenerse vivo después? Y desde ese entonces nos muestra que el hombre realmente siempre está buscando intermediarios para con Dios, ¿no? Porque seguirle a Él es otra cosa. Uno puede seguir siendo el mismo recibiendo las bendiciones de Dios. La palabra de Dios dice que Dios hace caer su lluvia sobre justos e injustos. O sea, el que Dios me bendiga no necesariamente implica que mi corazón tiene que cambiar. Pero si quiero seguirle, eso sí implica que va a requerir ciertos cambios que Él quiere hacer en mi vida, ¿no? De esto hablamos la semana pasada. Si no escuchaste o viste la prédica, te recomiendo el domingo pasado, ¿no? De este joven principal que era rico, se dio cuenta que le faltaba la vida eterna y le dijo: Jesús, no quiero tener la vida eterna. Y Jesús le dice: ¿qué es la vida eterna? No, ven, sígueme. La vida eterna es seguirme. Sígueme, sé mi discípulo y tendrás la vida eterna. Pero vio que tenía mucho equipaje y cuando le dice: bueno, hay algo que tienes que hacer y es vender lo que tienes y dárselo a los pobres, inmediatamente el joven rico, que había estado dispuesto a apretar, ¿no?, amistad con Jesús, de repente lo sacó de su red social, si se puede decir, porque dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones, ¿no? Y dije el domingo, ¿no?, que es peligroso preguntarle a Jesús. Cualquier cosa que se ponga entre Jesús y tú, entre nosotros y Jesús, se convierte en pecado, ¿no? Se convierte en pecado. Pecado, yo sé que cuando uno menciona muchas veces la palabra pecado, solo pensamos, ¿no?, en robar, matar, en mentir, en drogas, etcétera. Pero el que sigue a Jesús, tarde o temprano, tiene que aprender que todo aquello que se interpone entre Jesús y tú es pecado. Todo aquello que se interpone entre la voluntad de Dios manifestada en la Biblia, en su palabra, y nuestra voluntad, se convierte en pecado, ¿no? O sea, no solamente obedecemos a Dios por los beneficios que me da obedecerle. Muchas veces así, no, si tú le das a Dios, Dios te va a dar, ¿no? Si tú obedeces, recibirás, todo está bien. El problema es cuando le buscamos solo por lo que queremos recibir, ¿no? ¿Ustedes se imaginan que vas a un matrimonio, ¿no?, y muy bonito el matrimonio, la recepción, y luego está la recepción y están los esposos ya, ¿no? Y a veces hablan unas palabras, ¿no? Y el esposo, le dan las palabras al hombre y el esposo le dice a su mujer, no, mira, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a dar todo por ti, quiero tener una gran relación contigo, te amo y eres lo que estaba buscando en mi vida. Quiero formar un hogar contigo, no todo lo que quizá ustedes dijeron o pensaron quizá cuando se estaban casando. E imagínate que después le dan el micro a la esposa y la esposa dice, mira, ¿sabes qué? La verdad es que yo me casé contigo porque tú tienes buena posición económica y no eres feo, no eres simpático, pero tú me vas a dar la estabilidad que yo necesito en este mundo, ¿no? Yo quiero viajar, yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro. Así que en el fondo, sí me gustas también, pero en el fondo esta es la razón por la que me casé contigo. Si tú estuvieras ahí en ese matrimonio, ¿sí o no que todos se quedarían se escucharían los grillos, las hormigas caminando, las aves cantando? Porque todos nos empezaríamos a mirar seguramente diciendo, ¿qué escuché? ¿Qué he escuchado? ¿No? Hasta los mozos seguro se quedarían así con sus bandejas, ¿no? Sus bandejas ahí, y todos se quedarían
se quedarían así. Porque, imagínate pues, ¿no? Yo sé que algunas esposas están mirando, ¿no? O esposos o sus esposas mirándolas y diciendo, a ver, repíteme por qué te has casado conmigo. Ya después del mensaje, ¿no? Ya le puedes renovar tus votos con tu esposa ahí en tu casa. Claro, tú dirías, no, esa no es la razón del matrimonio, ¿sí o no? Y esta mujer, tú dirías, qué mala mujer, porque él se casa con ella porque la ama y quiere tener una relación y quiere, ¿verdad?, formar una... Pero ella se está casando por sus beneficios. Y yo no sé tú, pero a veces uno tiene que arrepentirse de esa actitud, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de que a veces quizás no necesariamente estamos siguiendo a Jesús con todo el corazón y agradecidos en todo tiempo y no le estamos realmente amando y no le estamos adorando porque estamos pasando desierto, sino cuando las cosas no nos van, si somos sinceros, ¿no? Como creemos que deberían irnos, como que le empezamos a dar un poco la espalda, ¿no? Un poco, este Jesús, ¿no? Un poco, no sé si al final realmente él está, ¿no? La ley del hielo, ¿no? No sé si realmente está tan interesado. Si no te ha pasado, gloria a Dios. Si tú amas a Jesús con todo tu corazón, gloria a Dios, sigue haciéndolo, que Él sea el primero. Pero lamentablemente muchas veces cuando ocurren cosas difíciles, esta es una actitud que se ve en nosotros, ¿no? Y sabes qué, no estoy en contra de las bendiciones, siempre tengo que aclarar estos puntos, ¿verdad? No estoy en contra que Jesús te bendiga, no estoy en contra que Jesús te prospere, no estoy en contra de nada de esto, que Jesús te haga rico. Necesitamos cristianos ricos, necesitamos cristianos que puedan hacer cambios en esta sociedad, lo necesitamos. Amén, amén. Y puede ser que Dios quiera hacerlo contigo. Lo único que estoy diciendo es que cualquier cosa que se ponga primero entre nuestra relación con Jesús, que se ponga entre nosotros, se convierte en un ídolo y se convierte en pecado. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a que esto sea algo real en nuestras vidas. Amén.